Hola a todos, una vez más estamos para un video sobre el plan de salvación, esta serie que empezamos. Hoy vamos a hablar de los desafíos de la vida terrenal, de por qué estamos acá. Y déjenme contarles algo, hay una película de Disney, una comedia muy buena que nos encanta, que se llama Alexander y el día terrible, horrible, malo, muy malo, y es muy cómica, se las recomiendo. Y en ella, con muchas situaciones cómicas, nos muestra todo el día de una familia en que todo sale mal. Cada cosa que va a hacer cada integrante de la familia sale al revés. Particularmente yo tuve un día malo, muy malo, cuando era misionero. En algunas reuniones sacramentales que estuve en algunos barrios conté algunas experiencias, pero creo que no les conté el peor día que tuve en la misión. Fue un sábado en mi tercer área, en una ciudad muy parecida a Artigas, en la provincia de Santa Fe, y yo estaba cerca de cumplir un año en la misión, y era verano, en diciembre. Un sábado de ese diciembre empezamos sin agua, sin explicación, entonces ya eso trastocó nuestra agenda de estudios porque ya empezamos sin ducharnos y eso cambió un poco nuestra mañana. Más tarde, cuando vino el agua, mi compañero se duchó y cuando yo estaba a punto de ducharme se cortó de nuevo. Ese día salimos más tarde a trabajar, caminamos toda la mañana, todas las citas que teníamos fijado esa mañana fallaron por distintas razones y no encontramos a nadie. Fue una mañana muy movida porque estuvimos caminando sin lograr mucho. Esa mañana se rompieron mis zapatos y bueno, al mediodía nuestra cita para almorzar también falló y tuvimos que improvisar un almuerzo. A primera hora de la tarde teníamos una reunión con nuestro líder misional en la capilla. El sol era abrumador a las 3 de la tarde, nosotros caminando para ir a la reunión. No había nadie en la calle, pero nosotros encontramos a dos hombres alcoholizados. Nos insultaron, nos gritaron pidiendo dinero y cuando dijimos que no les íbamos a dar, se vinieron encima de nosotros y nos dieron unos puñetazos y algunas patadas. Mi compañero, muy corpulento, yo estaba seguro que él solito podía encargarse de los dos, pero él simplemente apretó su puño y se aguantó y decidimos darles el poco dinero que teníamos. Muy enojados, seguimos nuestro camino hasta la capilla para la reunión que también falló, el líder misional no fue. Caminamos mucho esa tarde, siguieron fallando todas las cosas que teníamos planificadas, teníamos muchísimo calor, la temperatura era muy alta y cerca de las 6 de la tarde se nubló todo el cielo muy rápido y empezó a llover muchísimo, lluvia como en los días de Noé, más o menos. Nos empapamos porque estábamos lejos de cualquier lugar que pudiéramos conocer y no pudimos refugiarnos. Fueron nada más que 15 minutos de lluvia, muy fuerte, 15 minutos. Y cuando paró, aquel sol impresionante, que parecía más fuerte que antes todavía, y ahí nos secamos en la calle mientras caminábamos. Imagínense nuestra frustración. Al intentar cruzar por un lugar que había mucha agua, me caí en una zanja, me embarré todo y perdí mi reloj ahí. Y ya un rato después estaba atardeciendo ya y decidimos ir a la casa para bañarnos y esperar nada más que el día terminara. Realmente muy frustrante. Así es la vida y de eso se trata la vida. Se supone que así debe ser. Cuando nuestro Padre Celestial diseñó el plan de salvación, Él incluyó la creación de la tierra y esta vida para que podamos ser probados, para tener todo este tipo de desafíos. En la proclamación para el mundo sobre la familia, se nos recuerda que el propósito de la vida mortal de los hijos de Dios es que progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. En este juego de probación también entra el albedrío, del que ya hablé en el video anterior. Y déjenme compartir algunas cosas que están en 2 Nefi 2, un capítulo muy importante que habla sobre el albedrío y sobre la aprobación
y sobre la oposición en todas las cosas. Ley, el padre de Nefi, nos enseña varias cosas. Por ejemplo, nos recuerda que es preciso que haya una oposición en todo, pues de otro modo no se podría llevar a efecto la rectitud, ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, ni la miseria, ni el bien, ni el mal. En consecuencia de esta oposición que hay en todas las cosas, Ley continuó diciendo: el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Esta oposición que hace que nos atraiga el bien o el mal tuvo su efecto sobre Adán y Eva, por ejemplo, cuando estaban en el jardín de Edén. Si ellos no hubieran tomado la decisión que trajo la vida mortal al mundo, Ley enseñó que ellos habrían permanecido en un estado de inocencia, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. En este mismo capítulo, Ley nos recuerda que sin la experiencia de la oposición, todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto, dice el versículo 11. Y él después dice que después que Dios hubo creado todas las cosas para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, era menester una oposición, sí, el fruto prohibido, en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Sus enseñanzas impresionantes sobre esta parte del plan de salvación en este capítulo concluyen así: he aquí todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Hermanos, todos nosotros experimentamos situaciones de oposición que nos ponen a prueba. Algunas son tentaciones que nos llevan al pecado. Otros son desafíos que no tienen que ver con el pecado, pero que también nos cuestan. Algunos experimentamos cosas mayores, otros experimentamos cosas menores. Algunos de nuestros problemas son constantes, continuamente los estamos enfrentando. Otros problemas son episodios de vez en cuando en nuestras vidas, pero ninguno de nosotros está exento de estas pruebas. Son el objeto de esta vida, y la oposición nos permite progresar hacia lo que nuestro Padre Celestial quiere que lleguemos a ser. Piensen en José Smith y toda la oposición que él sufrió. Llegó al punto de, estando en la cárcel, sabiendo que era inocente, orar al Padre preguntándole por qué pasaban todas esas cosas, ¿no? El presidente Monson dijo: algunos de ustedes han clamado en su sufrimiento preguntándose por qué nuestro Padre Celestial permite que pasen por aquellas pruebas que están afrontando. No obstante, nuestra vida mortal nunca se concibió para que fuera fácil ni continuamente agradable. Nuestro Padre Celestial sabe que aprendemos, progresamos y nos refinamos mediante desafíos difíciles, pesares desgarradores y decisiones complicadas. Cada uno de nosotros experimentamos días oscuros, cuando nuestros seres queridos fallecen, momentos dolorosos cuando perdemos la salud, sentimientos de desamparo cuando aquellos a quienes amamos parecen habernos abandonado. Esas y otras tribulaciones nos plantean la verdadera prueba de nuestra capacidad para perseverar. También el Elder Oaks dijo hace unos años: Dios rara vez infringe el albedrío de alguno de sus hijos, interviniendo contra unos para aliviar a otros. Lo que sí hace es aligerar las cargas de nuestras aflicciones y fortalecernos para que podamos soportarlas. No impide todas las catástrofes, pero sí contesta nuestras oraciones y mitiga los efectos de nuestros problemas. Y en un libro, el Elder Boyd Packer escribió: se suponía que la vida sería un desafío. Sufrir ansiedad, depresión o incluso alguna falla es normal. Si tienen un día miserable, como el que yo les contaba, de vez en cuando, o varios seguidos, manténganse firmes y enfréntelos. Las cosas se arreglarán, dijo el Elder Packer. Hay un gran propósito en nuestra lucha en la vida. Así es, el plan de salvación contesta la segunda gran pregunta de la humanidad: ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito
en la vida. Y esta pregunta se responde por estas cosas, porque necesitamos ser probados y necesitamos experimentar oposición en todas las cosas. Sé que aún tendré días terribles, horribles, malos, muy malos, y sé que ustedes también los tendrán, pero también sé que puedo tener días de los muy buenos también, y de eso se trata el desafío de vivir. En el nombre de Jesucristo. Amén.